pueda ser atesorada en nuestro corazón y que no permitamos que nada ni nadie nos la robe. ¿Sí? ¿Le parece bien? Sí, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer eso hoy. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Jairo, que en un momentito va a pasar, pero ¿qué le parece si le damos gracias a Dios por eso, con un agradecimiento de palmas por la vida de nuestro pastor, porque Dios lo usa, Él tiene la unción que se necesita para esta parte del pueblo de Dios, esta área del pueblo de Dios. Perdóname, pastor, yo estoy aquí ya bien puesta, agarrada del micrófono. Perdón, pastor. Bueno, gracias, pastor. Gracias. Vamos a disponernos. Es que me veía que estaba ahí como que batallando. Estaba buscando una porción que ahorita Dios puso en mi corazón y estaba ahí buscándola. Me estaba dando tiempo, me estaba ayudando. Pero vamos a disponernos a poder meditar en la palabra de Dios el día de hoy. Y no solamente a meditar. Yo sé que como congregación, pues Dios nos ha dado una visión. Dios nos ha dado, gracias, una estrategia de no tener una actitud religiosa. Y usamos, a veces las palabras que usamos, tratamos de que no sean palabras religiosas, porque a veces pues ni siquiera las entendemos, ni siquiera nos conectamos con ellas. Y usamos este tipo de palabras como meditar, ¿verdad?, en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, que sí es algo que hacemos, pero la realidad es que lo que venimos a hacer es a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces reducimos el escuchar a Dios a una simple reflexión, a un simple análisis bíblico, podríamos llamarlo así. Y reducimos eso y claro, la palabra de Dios nos bendice, trae sabiduría a nuestro corazón, pero yo me he dado cuenta que muchas veces dejamos de buscar la voz de Dios realmente, que Él hable a nuestro corazón. Y es lo único que puede cambiarnos, es lo único que puede transformarnos cuando Dios habla a tu vida, porque el que Dios hable significa que nos hemos encontrado con Él, ¿sí? Así que el encontrarnos con su palabra, con que Él nos hable, es eso, un encuentro con Dios, lo que cada uno de nosotros necesitamos y lo que se supone que deberíamos estar buscando. Pero la realidad es que muchas veces venimos, y yo sé, no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Pero yo sé que anotamos, ¿verdad? Anotamos ahí, y eso ayuda mucho, y animamos a que las personas puedan anotarlo. Pero sí quisiera hoy dejar en sus corazones que nuestra intención es poder escuchar a Dios, ¿sí? Poder escuchar a Dios a tal punto que no hagamos otra cosa más que prestar atención y decir: Señor, quiero que hables a mi vida, que necesito, ¿sí? Necesito que hables a mi vida. Así que hace un momento Paco nos compartía acerca de la semilla, ¿verdad?, que cayó en buena tierra. ¿Cayó en qué? En buena tierra. Pero la semilla es la misma, ¿verdad? La misma semilla que cayó en una tierra dura, la misma semilla que cayó en una tierra donde había espinos, esa misma semilla cayó en una tierra buena. Así que la única diferencia es la tierra, ¿sí? La semilla y el poder de Dios es el mismo. Y vemos y conocemos a lo mejor hombres que se han encontrado con Dios, que sus vidas han sido transformadas, y uno dice: bueno, a lo mejor es que a lo mejor él es más santo que yo, ¿no? A lo mejor él no sé, hay algo diferente en él que a lo mejor yo no fui llamado a conocer a Dios de esa manera. Mentira. Todos fuimos llamados a conocer a Dios, ¿sí? Me gustaría que no estuvieran comiendo ahorita, porque sí nos distraen. Entonces vamos a enfocarnos en lo que venimos a hacer, a poder escuchar la voz de Dios. Ya cerraron el Oxxo, ¿verdad? También ahí. Y ahí nos ayuda mucho. Pero vamos a escuchar la voz de Dios. La diferencia no es la semilla es la misma. Y pensamos que algunos hombres, dices: esto, que hombres de Dios, ¿verdad? O mujeres de Dios. Y como que nos sentimos ajenos a lo que Dios pudiera hacer en nuestra vida. Pero eso es una mentira. Dios puede hacer en cualquiera lo mismo. Pero la realidad es que no todos experimentamos lo mismo. Porque tiene que ver con la disposición. Diga conmigo: disposición. Y si hoy usted está distraído, ¿sí?,
Aún el afán, dice la misma parábola, nos puede causar una distracción. Así que uno es una lucha porque uno tiene que determinarse a decir, vengo a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Necesito escuchar la voz de Dios y voy a disponer mi corazón, porque si no, mejor vamos a ver una conferencia motivacional, un video, una buena película y podemos salir muy emocionados. ¿Sí? Pero la voz de Dios es algo muy diferente, algo así. Y tiene que ver con que nuestro corazón esté presto a escuchar, y a veces hay tantas cosas que nos estorban: religiosidad, problemas, ansiedad, distracciones, trabajo, y cuando eso estorba a Dios, pues no vale la pena. ¿Sí? No vale la pena. Entonces vamos a orar que Dios nos ayude el día de hoy a poder escucharle lo que Él quiera hablar a nuestras vidas. Ahí donde esté, haga una oración y pídale a Dios, si ese es su deseo, hoy escuchar la voz de Dios. Dígale: Señor, háblame. Tal vez mi actitud es diferente, tal vez hay tantas cosas que pudieran pues estorbarme para escucharte, pero quiero colaborar, ¿sí? Y más allá de mis fuerzas, yo sé que por más que me esfuerce, solamente eres tú el que decides hablar al corazón. Pero si tú ya hablas y yo no estoy, y por mi actitud pierdo esa oportunidad, esa bendición, yo no quiero ser yo el problema. Yo quiero estar listo para escucharte a ti, para que hables a mi vida, que tanto te necesito, que tanto anhelo, Señor. Escuchar tu voz, que tiene el poder de hacer huir toda tiniebla en mi vida, y de poder traer un gozo, de poder traer paz, de poder traer sanidad en mi vida, Señor. Así que nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos cristianos. Acabo de compartir el miércoles, nos llamamos discípulos. Y todo esto tiene que ver con que conocemos a Dios, o que decimos conocer a Dios. Y algo que debería estar sucediendo en nuestra vida es que el poder de Dios debería estar actuando en la vida de cada uno de nosotros. Y el poder de Dios no es una mentira, no es algo que no sea eficaz. Si no lo estamos experimentando, es porque no nos estamos entregando en la manera en la que deberíamos de estarnos entregando a Dios. Y todos, yo creo que todos pensamos que estamos bien delante de Dios, ¿sí? Que es muy raro que alguien diga: yo tengo orgullo y no estoy escuchando a Dios. ¿Sí? Todos como que ahí sutilmente pensamos: claro que escucho a Dios, claro que estoy caminando con Dios. Pero cuando vemos nuestra vida y reflexionamos en los cambios que hay en nuestra vida, vivimos algo muy diferente, ¿sí? Y es ahí cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad, que seguimos necesitando a Dios, encontrarnos con Él. Cuando tú te encuentras con el Señor o con Dios en la persona, o cuando te encuentras con Dios en una persona o a través de una persona, el efecto es sorprendente, ¿sí? Y la misma palabra habla acerca de que son pocos los que caminan con Dios de esa manera, ¿sí? Pero cuando alguien camina con Dios es sorprender, es algo que cuando tú conoces a una persona que está a ese punto, el efecto que tienen esas personas en nuestra vida es sorprendente. Y hay un mundo que necesita ver a Jesús, y nosotros somos el único medio para que otros vean a Jesús. Solamente es a través de cada uno de nosotros. Y quiero compartirte algunas porciones que nos van a ayudar a poder ubicarnos
en el lugar correcto para buscar a Dios, ¿sí? Para conocerle a Él. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero leerte una vez más. Pablo le está diciendo a esta iglesia: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está hablando acerca de un peligro en el que tú y yo podemos estar el día de hoy, de que haya un engaño en nuestro corazón a tal punto que nuestros sentidos estén extraviados, estén perdidos, estén afectados de tener una sincera fidelidad a Cristo, ¿sí? De ser fieles a Cristo y ser fieles a algo más o inclusive a nosotros mismos. Y es nuestra labor como pastores el poder dedicarnos a ayudar a la iglesia a que se pueda presentar delante de Dios. Y es el versículo que estaba buscando hace un momento en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2. En esta traducción dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Fíjate Pablo lo que les dice aquí a la misma iglesia. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura, como una virgen santa, podríamos decirle. Así que esa es nuestra labor, con una devoción, buscar que la iglesia pueda ser presentada a alguien que se la tenemos prometida. Sí. Le tenemos prometida a Cristo una iglesia, pero una iglesia santa, una iglesia diferente, apartada. Sí. Hay una porción, más bien hay una cita en un libro que habla acerca de lo que distingue a los hijos de Dios, de lo que distingue a los seguidores de Jesús, o de lo que debería de caracterizarnos a cada uno de nosotros. Y es que un hijo de Dios tiene una devoción por hacer la voluntad de Dios. Esta es la marca de un seguidor de Jesús, ¿sí? Porque él fue lo que él hizo, ¿sí? Jesús no vino a hacer su voluntad. Jesús vino a hacer solamente y nada más que la voluntad del Padre, y vivió y murió para eso, para hacer la voluntad del Padre. Y me sorprendía que hoy, sin realmente ser intencionales en eso, muchas de las canciones que cantábamos hablaban acerca de que se hiciera su voluntad en nuestras vidas, y que empezara un clamor a que busquemos su voluntad en vez de buscar nuestra voluntad, ¿sí? Y toda esta vida, esta dinámica en la que Dios quiere obrar en nuestra vida, tiene uno de los propósitos fundamentales, es que tú y yo podamos ser transformados. Y la Biblia también llama a que demos fruto. ¿A que demos qué? A que demos fruto. Yo les decía a los jóvenes el día de ayer: yo nunca he visto un árbol de mango comiéndose un mango. ¿Sí? Porque el fruto, en lo que nos enseña la palabra, es algo que yo produzco, pero que tú comes, ¿sí? Ese es el fruto. Y esa es la medida, creo que esa es la medida en la que tú y yo debemos de ver si Dios está obrando en nuestra vida, ¿sí? ¿Quieres saber si Dios está obrando realmente? Porque tú puedes decir: no, sí, no soy el mismo, tengo una relación con Dios, cuando oro me siento mejor. Pero quiero decirte, ¿hay fruto que otros estén comiendo? ¿Sí? Y eso nos da una perspectiva totalmente diferente, porque se trata de no vivir para nosotros mismos. Pero aún en nuestro caminar con Dios, nosotros buscamos que Dios nos transforme para yo ser mejor.
Y pocas veces buscamos que Dios me transforme para que mi esposa o para que mis hijos se beneficien de eso. Y ahí está el orgullo inmediatamente. Cuando tú te das cuenta que, pero si yo actúo diferente, qué fácil para ella, ¿no? Y es ahí cuando uno dice, entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Porque la obra de Dios va totalmente relacionada con que tú y yo podamos reflejar a Cristo a otros. Y sabes que se va a levantar muchas voces y una de ellas va a ser, no, pero que ella o que él también cambie. Y no sabes cuántas veces esa voz es un obstáculo para no darnos cuenta qué tan mal estamos. ¿Sí? Y hay una lucha porque me dicen, no, es que es como si yo me rindiera. ¿Sí? Y de verdad, yo estoy seguro que algunos de ustedes lo han experimentado. ¿Sí? Y hay como un velo en nosotros que no nos deja ver nuestra realidad. Y que puedes poner mil excusas, no es que la otra persona es la que está más mal, es la que él o ella también me ha lastimado, también me ha herido, también hace esto. Y si tú entras en ese juego, nunca vas a llegar a ningún lado. Tiene que llegar el punto en el que tú tomes responsabilidad sobre lo que Dios te está pidiendo a ti, sobre lo que tú tienes que hacer. Y muchas cosas tú y yo ya sabemos qué hacer, pero no las hacemos. Ya sabemos que tenemos que pedir perdón, pero no lo hacemos porque, no, es que siempre yo. Y eso es lo que pensamos todos. ¿Sí? Es lo mismo que a lo mejor también piensa la otra persona. Tu papá, tu hijo, tu esposa, tu esposo. Pero debemos darnos cuenta que la obra de Dios nos va a llevar a reflejar a Cristo en nosotros. Cuando tú ves en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas, en especial esa primera parte del capítulo 5, tú ves los rasgos de carácter que se deben de producir en cada uno de nosotros y que no es una opción. Todos, en cierta medida, cuando nos vamos encontrando cada vez más con Jesús, debemos de ser más misericordiosos, más mansos, más apacibles. Dice que los bienaventurados, los pacificadores. Todo eso cada vez se debe de manifestar más. Pero si no se ha manifestado, el problema no es Dios, no es su poder, no es su palabra. El problema es cómo lo estás buscando, cómo estás disponiendo tu corazón para que Dios obre y qué cosas te están estorbando. Si hay que preparar la tierra, hay que prepararla para cuando Dios llegue a depositar su semilla, nuestro corazón esté listo. Y hay cosas que tú y yo sí podemos hacer. Hay otras cosas que no vamos a poder hacer, que no vamos a poder alcanzar, que solamente Dios la puede hacer en nosotros, pero tú y yo sí podemos disponer nuestro corazón. Y uno de esos rasgos que se debe de producir en nosotros es que debemos de tener una devoción por hacer la voluntad de Dios. Di conmigo, devoción por hacer la voluntad de Dios. Es algo que tú y yo debemos de perseguir con todo nuestro enfoque, con toda nuestra determinación, hacer la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que determinarnos a estar haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. Y en toda decisión, en todo enfoque que tú estés tomando, tienes que preguntarte, ¿es la voluntad de Dios o es mi voluntad? ¿Esto es lo que Dios quiere o esto es algo que Dios no quiere para mi vida? Y déjame decirte que vas a empezar a tomar, si tú haces eso y escuchas la dirección de Dios, tu vida va a empezar a tomar otras direcciones. Algunas van a parecer una locura, porque cuando tú y yo vemos hombres que se encontraron con Dios, su dirección cambió totalmente. Dios se le reveló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve a esa tierra y te la voy a dar y te la voy a entregar. Pero la dirección de ese hombre cambió totalmente. Cuando Jesús se le revela a Pablo, que en ese momento se le conoce como Saulo, o sea, Saulo iba en una dirección totalmente contraria. Iba precisamente a ver, creo que a un sacerdote para que le diera unas cartas, unos permisos
para poder seguir persiguiendo a cristianos, y camino por esas cartas se encuentra con Jesús, y ahí viene la conversión de Pablo, y Jesús le dice: ve a tal ciudad, ve a tal calle, en tal casa, y ahí vas a quedarte. Una dirección totalmente diferente, por escuchar la voz de Dios, por entender la voluntad de Dios para su vida, y eso lo llevó a decir: esta es la voluntad de Dios, voy para allá. Pero muchas veces no queremos meternos a la voluntad de Dios porque tenemos que exponernos, porque probablemente vamos a tener que seguir un consejo que no estamos dispuestos a seguir o que no queremos seguir, y eso nos incomoda, y por eso le huimos a decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque cuando tú escuchas la voluntad de Dios, tú vas a escuchar algo que probablemente, a lo mejor hasta tienes miedo de hacer. Sabes que Dios te está llamando, sabes que Dios tiene algo para ti, pero tú tienes miedo de seguir, a lo mejor de dejar tu propia dirección. Tienes miedo de que Dios te diga: por ahí no es. Y eso simplemente es que no estás dispuesto. Yo sé que aquí hay hombres, mujeres, jóvenes que están yendo en su propia dirección. En su propia dirección. Y tú puedes venir, congregarte, escuchar y pensar que por eso estás yendo en el propósito de Dios, y decir: Señor, bendice todo lo que estoy haciendo, y estar yendo totalmente en una dirección contraria a la de Dios. Tú tienes que detenerte y preguntar con la disposición de tu corazón: ¿cuál es tu voluntad? Y ay, jole, vamos, si todos hiciéramos eso los próximos días, yo quisiera decirte que todo va a empezar a marchar bien. Vamos a tener un montón de preguntas, problemas, situaciones, porque vamos a empezar a ir en contra de un montón de cosas. Yo quisiera decirte: sigue la voluntad de Dios, y bueno, ahora todo va a haber un camino libre para que tú vayas ahí por... No. Dice Jesús: esta puerta es estrecha y amplia es la puerta a la perdición, ¿sí? Pero este camino es estrecho. Pero si tú eliges la voluntad de Dios, tú vas a experimentar toda la bondad de Dios sobre tu vida. Ahora sí, lo que se dice, la bondad de Dios. Porque muchos decimos: ay, sí, la bondad de Dios. Déjame decirte que a veces no la has experimentado. A veces solamente hemos experimentado destellos de la voluntad de Dios, pero la realidad es que no estamos ahí en ese punto de satisfacción. Es decir: Señor, estoy exactamente donde tú quieres que esté. Y eso es un amo, busco tu voluntad. Estamos rendidos completamente a su voluntad, porque hemos descubierto que Él es bueno. Si Él es bueno, entonces ¿por qué no elegimos su voluntad? Todos decimos: Dios es bueno, pero si es bueno, ¿por qué no has elegido su voluntad? Probablemente porque aún no la has experimentado y porque no te has rendido. Y ahora creo que esa debe ser la meta de nuestra vida. El propósito y el ejemplo de Jesús, creo que es el mayor ejemplo, que no hizo otra cosa más que venir a hacer la voluntad del Padre. Y de eso se trató toda su vida: hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Y yo lo que digo no lo digo yo, las palabras que hay en mí son las palabras de mi Padre, a tal punto que Jesús dijo: si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Porque eso no solamente lo logra Jesús, eso tú y yo deberíamos lograrlo. Que si alguien nos conoce a nosotros, pueden ver al Padre a través de nosotros, ¿sí? Y va a haber algo ahí tremendo que explicarle a esa persona de: no soy yo. La persona dice: no lo entiendo, no sé qué veo en ti. Dice: yo tampoco lo entiendo, pero sí sé que hay en mí. Y puedes tenerlo también tú, y podemos compartir a otros. Entonces nuestra devoción a la voluntad de Dios,
Hoy todos somos devotos a nuestros propios deseos, a nuestros propios propósitos, devotos a nuestros propios anhelos. Ahora que empecé ahí un proyecto de emprendimiento, yo le estoy diciendo, Señor, perdóname. Todo el tiempo le estoy diciendo, perdóname. Porque digo, aquí sí hago lo que me conviene, ¿va? Pero cuando se trata de hacer tu voluntad, ay, ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero ¿cómo somos súper intencionales cuando se trata de lograr algo para nosotros, ¿no? Ahí sí nos levantamos temprano, ahí sí, qué bonita cara ponemos, ¿verdad? Pero cuando se trata de Dios, ¿cuántos obstáculos hay? Pero vienen de no decidirnos, de no entender que Dios es bueno. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y esta palabra yo espero que te incomode. Dice Jesús, son palabras de Jesús. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí hay muchos que le decimos Señor, Señor. Todos le decimos Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. ¿El que qué? El que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate qué fuerte lo que está diciendo Jesús. Porque está hablando acerca de la salvación. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que viene al altar y me dice Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, haz esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es central para mi salvación. Y ahí uno tiene que empezar a preguntarse qué tanto estamos considerando, abrazando, y no solamente considerando, sino qué tanto estás deseando la voluntad de Dios para tu vida. Porque no hay otra manera de caminar en esta devoción si no es a través de amar la voluntad de Dios. Si yo quiero entrar en el reino de Dios, si yo quiero salvación, si yo necesito encarar este asunto de lo que Dios quiere versus lo que yo quiero. Si yo quiero entrar en el reino de Dios, si yo quiero salvación, yo necesito encarar el asunto de lo que Dios quiere versus lo que yo quiero. Tengo que hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Tú no te puedes quedar con esta conferencia y decir, ok, estuvo buena. No, tú tienes que detenerte y encarar este asunto. Religión básicamente es cuando el hombre cree que convence de que Dios haga algo que yo quiero. Básicamente eso es religión. Básicamente en eso se centran las miles de religiones que hay en el mundo. De convencer a través de mis acciones, a través de mis obras, de que Dios haga lo que yo quiero. Pero Cristo es otra cosa. Es cuando nos rendimos y el hombre hace lo que Dios quiere. Tú venimos un montón de veces a buscar que Dios haga lo que yo quiero. Más del 99% de nuestras oraciones se tratan de pedirle a Dios que haga lo que yo quiero. Alguna vez le agregamos ahí para que no se escuche tan mal, pero que no se haga mi voluntad, ¿verdad? Y todo el mundo, cristianos, católicos, musulmanes, de cualquiera que quiera decir, está pidiendo básicamente lo mismo. ¿Sí? Pero pocos están pidiendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Aun cuando eso signifique renunciar a lo que tengas que renunciar. Así que creer en Dios no solo es de creer en Él, en que el que Él murió por nosotros, no, sino es poder amar su voluntad de esta manera, ¿sí?
es creer, confiarle mi vida, es confiarle mi matrimonio, es confiarle mis decisiones, es confiar en su perfecta voluntad. Si no llego al punto de rendirle mi voluntad, no, es más, te voy a decir qué tan grueso está esto. Si tú no llegas al punto de poder rendir tu voluntad a Dios y poder amar su voluntad, ni siquiera vas a entender su palabra. Ni siquiera vamos a poder lograr entender su palabra. Tú vas a querer leer la Biblia y no la vas a entender porque no estás en el punto de rendir tu voluntad a Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. Le dice a esta iglesia, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿En qué? Se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Di conmigo, el velo se quitará. Yo le decía a los hombres el viernes, le digo, muchas veces culturalmente, yo he escuchado que muchos dicen, yo antes de conocer a Cristo, no de conocer a Cristo, yo antes de ser cristiano, yo ya conocía de Dios. Y yo me pregunto, entonces, ¿cuál es la diferencia? No, si ya lo conocías, ¿verdad? ¿O por qué dices que lo conoces? Es que, no, Dios, yo tuve un accidente y era para que me muriera, ¿va? Y Dios me libró. Y yo supe que Dios estaba ahí conmigo. ¿Sabes qué? Eso es simplemente que Dios es bueno. Eso no es que tú conozcas a Dios. Dios ha hecho milagros a un montón de personas. Pero eso no quiere decir que tú conozcas a Dios. Y vivimos en esa cultura donde nosotros mismos no nos hemos dado cuenta que antes estábamos lejos de Dios. Porque inclusive no se nos ha quitado ese velo. ¿Sí? No entendemos su palabra porque nunca le hemos rendido nuestra vida. Es más, nunca le hemos entregado nuestra vida a Dios. Tú la sigues teniendo. Sigues abrazando tu propia vida. Y solamente Cristo es el que puede quitar ese velo. Y tenemos que llegar y yo animaba a los jóvenes ayer, le digo, ¿y qué si hoy dices que, si le dices al Señor, no te conozco? ¿O quieres seguir diciendo, Señor, cuánto te conozco? Señor, cuánto te amo? ¿Qué si hoy le dices, Señor, he estado con los ojos cerrados, no he reconocido mi necesidad de ti? El entendimiento de ellos se embotó. Conversión, esta palabra que aquí usa Pablo, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Conversión es el lugar donde mi voluntad se rinde y abrazo su voluntad. Pero no solo de palabras, donde yo me rindo a lo que Él quiere. Cuando vemos la vida de Pablo, la conversión de Pablo es muy evidente. Ojalá y todos hubiéramos empezado así, ¿verdad? Todos hubiéramos empezado aquí, así. Entregarle nuestra vida a Dios. Mira, yo cada vez que reflexiono cuando le entregué mi vida a Cristo, cada vez avanzo cuando estoy más grande. ¿Sí? Las primeras veces yo decía, no, pues como a los 11 años, 12 años, yo pasé al frente, yo le dije, Señor, te entrego mi vida y me arrepentí de mis pecados. Y ahí fue cuando me convertí a Dios, ¿verdad? Que así decimos. ¿Sabes a dónde he llegado a la conclusión cuando le entregué mi vida a Dios? A los 19 años. ¿Y por qué a los 19 años? Porque fue cuando yo empecé a tomar decisiones que no tenían que ver conmigo. Fue cuando yo empecé a decirle no a cosas que yo les había dicho que sí. Ahí fue cuando Dios vino a mi vida, cuando yo le entregué mi vida a Dios. Antes no, porque aunque había conflicto, Señor, te quiero escuchar, te quiero experimentar, te quiero sentir, te quiero palpar. La realidad es que yo no le había entregado mi vida a Dios, no le entregaba mi vida a Dios. Señor, yo quiero escucharte, pero ¿para qué Dios me iba a hablar? Y yo sé que sí me estaba hablando, ¿verdad? Ahora lo entiendo, pero yo no escuchaba la voz que me estaba diciendo lo que Dios quería de mí.
porque no escuchaba lo que yo quería escuchar, pensaba que Dios no me hablaba. Hasta el momento en el que decidí entregarle mi vida. Y va a ser bien obvio, a lo mejor hasta muchos se van a reír, pero corté con una novia ese día. Por eso te digo, ahí fue cuando le entregué mi vida a Dios. Porque no terminé esa relación porque no quisiera, ¿sí? Sino porque simplemente Dios me dijo, no es mi voluntad. Y fue cuando, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. ¿Sí? Y ese para mí fue el día que yo le entregué mi vida a Dios. Y aparte, dice Vivi, gloria a Dios. Pero a partir de ahí entiendo que mis decisiones empezaron a ser diferentes. Cosas que yo no había considerado. Tú y yo debemos llegar al punto donde realmente ofrezcamos nuestra vida a Él, para poder experimentarle, para entonces comenzar a ver su obra en nosotros, para experimentar cuál es su voluntad para nuestra vida. Si tú y yo no tenemos esto, si tú y yo no llegamos a este punto, Dios no va a hacer nada con tu vida. Yo quiero dejártelo así. ¿Qué puede hacer Dios con alguien que no le entrega su vida? Nada. Aún siendo un hombre o mujer que se congrega, que no sé, pues no dices malas palabras o ciertas cosas, ¿no? Lees la Biblia, aún siendo, mira, el mismo Pablo dice, yo era el hombre más piadoso, ¿sí? O sea, de todos los que sabían la Biblia, yo era el que más me la sabía. De todos los que iban a congregarse, yo era el que no me perdía ninguna reunión, ¿sí? Pero cuando Pablo habla acerca de su conversión, dice, antes estaba lejos, estaba muerto, ¿sí? Y tú y yo debemos llegar a ese punto. Y solamente así es cuando Dios va a poder obrar. Muchos de nosotros estamos cansados y desgastados de vivir una religión, de que no se produzca un cambio en nosotros, en nuestra vida. Muchos de nosotros estamos frustrados, pero porque no le hemos entregado verdaderamente nuestra vida a Dios. Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, tiene que morir a sí mismo. Juan capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, versículo 17, Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿sí? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, lo que Jesús enseñaba, dice, es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por eso te digo, cuando tú y yo no abrazamos la voluntad de Dios, tú y yo ni siquiera vamos a entender su palabra, ¿sí? Por eso muchas veces necesitamos un intermediario que nos ayude a poder entender qué es lo que Dios quiere. Pero si tú te determinas a buscar cuál es la voluntad de Dios, hasta como un niño vas a entender qué es lo que Dios quiere y vas a entender su palabra y te va a caer el 20 de lo que Dios está hablando a través de su palabra. Pero es una realidad lo que Pablo dice en varias porciones, que hay un velo que a veces no nos deja ver qué es lo que Dios quiere, cuál es la palabra de Dios, cuál es el propósito de Dios, porque estamos cegados totalmente en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios se da cuenta, dice Jesús. El que quiere hacer la voluntad de Dios se da cuenta que la doctrina, que la palabra, que lo que se está enseñando es de Dios y que es de Dios para tu vida. No puedes entender la palabra de Dios entre tanto que tu voluntad no esté doblegada a Dios.
Yo no puedo entender la palabra de Dios entre que tanto mi voluntad no esté doblegada a Dios. Y me encanta esa palabra, doblegada, porque no hay otra manera. Tienes que doblegarte. Tienes que doblegarte. Quiero que me estén poniendo atención acá, ¿sí? Realmente hay un deseo en mi corazón de poder bendecir sus vidas, ¿sí? Y quisiera que no se distraigan con nada. Y se los digo no porque quiero ser escuchado, sino porque les amo, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 7. Nosotros batallamos para entender la voluntad de Dios porque no hemos doblegado nuestra voluntad a Él. Y este es el asunto. Sí soy cristiano, sí me congrego, sí voy, pero no suelto totalmente el volante, ¿sí? No suelto totalmente mi vida a Dios. Y sí hay ciertas cosas, ciertas direcciones, ciertos consejos, pero no lo entrego en totalidad a Dios, no le entrego totalmente mi vida. Sigo teniendo yo el control. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice: por cuanto los designios, esta palabra designios son los deseos o los propósitos o el enfoque de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la palabra de Dios, pero tampoco pueden. Si tú tomas un poquito el volante, no puedes hacer la voluntad de Dios. Si tú tomas un poquito el volante, no puedes hacer la voluntad de Dios, no puedes obedecer a Dios. Más adelante, ahí en el capítulo 7, ahí en Romanos, Pablo inclusive dice: quiero hacer la voluntad de Dios y no la hago, y hago lo que no quiero, ¿sí? Porque en cuanto tú y yo que tomamos el control, no podemos obedecer a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a Dios, ¿sí? Tú no vas a poder seguir la voluntad de Dios en tu carne, se va a oponer siempre. Y tú tienes que tomar la decisión de hacer algo diferente. Se va a oponer tu carne a hacer la voluntad de Dios. Y ahí es el asunto constante donde no queremos buscar el consejo de Dios, no queremos buscar la ayuda de Dios, no queremos buscar la voluntad de Dios, porque no va contra nuestra carne y nuestra carne se va a oponer. Eso tú y yo y cualquiera lo va a experimentar, pero tú y yo tienes que lograr vencer eso y tomar decisiones que vayan en contra de tu carne. Esa es la realidad. Seguir, obedecer la voluntad de Dios es ir en contra de nuestra carne, porque nuestra carne no quiere y no puede sujetarse a Dios. Y a veces mordiendo los dientes, ¿ya? Pero obedeciendo la voluntad de Dios. Pero tenemos que llegar al punto donde no sean mordiendo los dientes, donde tú experimentes la bondad de Dios sobre tu vida, porque estás haciendo su voluntad y tú puedes amar la voluntad de Dios. En primera de Crónicas capítulo 13, versículo 2 al 3, si quería hoy traía bastantes porciones. Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 2 al 3, está David. Conocemos esta historia. Hace poco Paco compartió de esto, de cuando el rey David trae el arca del pacto, de la presencia de Dios. Creo que se llama Abinadab quien la tiene en ese momento. Y dice aquí el versículo 2, Primera de Crónicas 13, versículo 2: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, diga conmigo, si os parece bien, y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos
que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, traigamos la presencia de Dios, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, nos hemos olvidado de la presencia de Dios. Pero David dice a una asamblea que está ahí: si os parece bien y si es la voluntad de nuestro Dios. Si a ustedes les parece bien y si es la voluntad del Señor. Dos voluntades se necesitan. Se necesita nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra oración es como que se haga tu voluntad y no la mía, pero la ponemos como en ese plano de, pues no es mi voluntad, ¿sí? Pero si es tu voluntad, no es así. Tiene que ser la voluntad. Se tienen que unir las dos voluntades. Y creo que es parte del conflicto que muchas veces tenemos, porque nunca llegamos a amar la voluntad de Dios a tal punto que eso afecte la nuestra, ¿sí? A que nuestra voluntad se una con la de Dios. Yo entiendo que en un principio, y sobre todo cuando estamos ejercitados, claro que vamos a ir en contra de nuestra carne, pero tú y yo tenemos que llegar al punto donde amemos la voluntad de Dios, donde nos deleitemos en hacer la voluntad de Dios. Si bien les parece y si es la voluntad de nuestro Dios, enviaremos a todas partes y traeremos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y cuando tú lees esta historia, David envía por el arca, y ¿sabes qué es lo que pasa? Ahí hubo una situación, ¿verdad? Que el arca se iba a caer y alguien la tomó y alguien murió. Ya no voy a leer todos los versículos porque todavía traigo más, pero dice que David se enojó. Cuando pasó eso, se enojó. Y el arca la dejaron ahí en la casa de Obed-edom. Pero David se enojó. Aun cuando estabas buscando la voluntad de Dios, y aun cuando era su voluntad traer la presencia o el arca de Dios, se equivocó. Ahí donde leímos fue en Primera de Crónicas capítulo 13, pero en el capítulo 15 dice: cuando pasó todo esto, sabemos que en la casa de Obed-edom, donde se quedó el arca, le empezó a ir re bien. Dios empezó a bendecir esa casa y esa familia. Y bueno, ya hemos escuchado esa parte, ¿verdad? Nos bendice. Pero cuando David ve eso, como que Dios le ayuda, ¿sí? Como que Dios le dice: no todo es malo, ¿sí? O sea, yo sigo siendo bueno y yo quiero bendecir. Y David como que agarra la onda y dice: entonces algo no hice bien yo, ¿sí? De hecho, ahí en el capítulo 15, versículo 12 y 13 dice: y les dijo: ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y nuestros hermanos, y pasad el arca del Señor de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así, nosotros la primera vez, ¿qué está diciendo David? Que la primera vez no lo hicieron así, que la primera vez se equivocaron. Pues no, por no hacerlo así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Déjame decirte algo: aún en tu buen deseo, en tu buena determinación de buscar la voluntad de Dios, de seguir la voluntad de Dios para tu vida, déjame te anuncio algo: te vas a equivocar. Me voy a equivocar. Nos vamos a equivocar tratando de buscar y de obedecer a Dios. Pero yo te digo, más vale que te equivoques buscando la voluntad de Dios y no buscando tu voluntad. Porque aun cuando estés buscando la voluntad de Dios, Él nos va a ayudar, ¿sí? Él nos va a ayudar.
para alcanzar siempre su voluntad para nuestra vida. Yo le digo a los jóvenes cuando se trata acerca de las relaciones, del noviazgo, le digo, determínate a buscar los principios de Dios. Con la chica que te vas a casar, pues que esa sea tu novia, ¿verdad? Le digo, y aún así, a veces cuando te equivoques, si esa es tu determinación, Dios te va a ayudar. Aún así, cuando te equivoques buscando la voluntad de Dios, si esa es tu actitud, Dios te va a ayudar. En donde emprendemos, en los negocios que queremos hacer, determínate a que ahí sea la voluntad de Dios. Pero déjame decirte, aún así nos vamos a equivocar. Pero si tú estás buscando la voluntad de Dios, Dios te va a ayudar, ¿sí? Aún en medio de nuestros errores, Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a librar, y Dios nos va a guardar, y Dios nos va a volver a levantar. Pero tú y yo tenemos que estar buscando que sea su voluntad y no la nuestra, con esa determinación. Cuando quieres buscar, hay situaciones y con buenas intenciones, y lo tienes que hacer bajo su voluntad, como Él quiere. Dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Sabes que tú y yo muchas veces queremos buscar en nuestros propios modos, formas, estrategias. No, sí, pues voy a llegar nada más a la prédica, ¿verdad? Es lo más importante. Pues no es así. Venimos a adorar a Dios. Sí, pero a la oración no voy a ir. Sí voy, pero no me voy a involucrar. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Sí voy a ir, pero no le voy a hablar a todos. Sí voy a ir, pero no voy a saludar a esta persona. Sí voy a ir, pero me voy a regresar rápido. Estamos pisando algunos callos de, ay, híjole, dice el pastor. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Si tú hoy te rindes a ser un devoto, a hacer la voluntad de Dios, aún así será difícil, será un reto. Pero si te equivocas, Dios te va a ayudar. Jesús mismo, wow. Por eso te digo, nuestro ejemplo es Jesús. Jesús mismo, el Hijo de Dios, haciendo la voluntad del Padre y no la suya. Llegó el momento que Él dice, Señor, ahí unas horas antes de ser entregado y de ser crucificado, Él estaba sufriendo, ¿verdad? Y los discípulos ahí dormidos, mientras Él estaba sufriendo, y Jesús hace una oración al Padre y le dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ese es lo que yo quiero. Pero Jesús dice, no se haga mi voluntad, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y dice que en ese momento vinieron ángeles y le fortalecían. Qué tremendo. Jesús mismo se enfrentó en su sufrimiento, en la forma de hombre, en la debilidad, teniendo cuerpo de hombre. Él enfrentó esto. Pero cuando reconoció que iba a ser la voluntad de Dios, vino la ayuda de Dios sobre su vida. Vinieron ángeles y le fortalecían. A veces nosotros ni llegamos a un punto, ¿va? Como que antes de decidirnos decimos, no, gracias. Pero si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocerla. Romanos 12, versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hoy yo quiero hacer esto porque está bien chido.
Es que es bien genial, está bien padre, ¿no? No siempre lo genial, lo padre es algo bueno, ¿sí? Otra versión dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si el mundo lo hace, así te lo voy a poner, probablemente es porque es malo. Lo más seguro es que es malo. Nuestra pregunta no debería ser ¿es malo o es bueno? Más bien debería ser: ¿hay algo de Dios en esto? Vivimos siempre con esa reserva. No exponemos nuestra vida, no exponemos nuestras cosas, no buscamos el consejo de Dios porque no creemos que su voluntad es buena, agradable. Y no soltamos el volante, no entendemos su palabra y necesitamos que otros oren por nosotros. Yo no estoy en contra de orar por otros, animamos, enseñamos que oremos unos por otros, pero a veces solamente vivimos o sobrevivimos de esa manera a través de la oración de otros, porque por aquí ni nada nos ha caído el 20. Vamos a brincar un poquito. Tenía el ejemplo de Nabucodonosor, que es un rey en el tiempo de Daniel, ahí en Daniel capítulo 4. Pero este rey, desde el principio Dios empieza a tratar con él. Dios le empieza a revelar su voluntad. Dios empieza a revelarle que inclusive él está ahí porque por la soberanía de Dios dice: yo te puse, prácticamente le dice ahí. Pero después de un sueño que este rey pues no obedece, dice que lo deja como una bestia, ¿sí? No sé si me puedes poner ahí Daniel capítulo 4 versículo 27. Daniel 4 versículo 27. Ya me lo llega, ahí viene. Pero es Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Puedes ponerme el 30, no sé si más adelante. El 35, creo que estaba más adelante. Ahí está, es un poquito más atrás, 33, a ver, desde el 33 vamos a leerlo. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcancé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Hasta el 37, 36, 37. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, ¿sí? Llegó el punto en el que este hombre, a través de ese proceso, fueron 7 años, que como bestia dice que le creció el cabello, le crecieron las uñas, comía hierba, ¿sí? Pero llegó un momento donde Dios le devuelve la razón y él entiende cómo no va después de eso. No tienes que pasar por algo así para entender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí?
para que tu voluntad sea doblegada. Y ahí en el capítulo 11 viene la parte donde vienen profecías y Daniel empieza a compartir acerca de que se van a levantar reyes. Pero cuando tú lees todo el capítulo 11, rey tras rey dice, y va a ser su voluntad, y se levantará tras el rey, y va a ser que todos se dobleguen haciendo su propia voluntad, y tal, y tal, y tal, y vendrá otro rey, y también va a buscar hacer solamente su propia voluntad. O sea, profetiza Daniel sobre un tiempo donde cada quien va a hacer lo que quiera. Y sabes que ese es el tiempo en el que vivimos hoy, en el que cada quien hace lo que le da su gana. Pero ahí en esa profecía de Daniel dice, en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo donde se han levantado con ese corazón, en ese tiempo Dios va a visitar la tierra. Y Dios levantará un pueblo que ame su voluntad. Dios va a levantar un pueblo como Jesús. Jesús hace la voluntad del Padre. Si tú has creído en Jesús, tú has sido tomado, tú has sido santificado, tú has sido llamado para vivir aparte, para vivir de acuerdo a su voluntad. Va a haber muchas veces que te vas a arrepentir porque te equivocas, pero tu vida va a agarrar el rumbo de Jesús. Vas a conocer la voluntad de Dios y gente va a conocer la voluntad de Dios, de quién es Dios y que puede usar poderosamente. Cuando vemos la oración que Jesús enseñó del Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice? Hágase tu voluntad y venga tu reino. Cuando abrazamos la voluntad de Dios, ahí es cuando se establece su reino. Muchas veces oramos, Señor, que venga tu reino, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo viene su reino? No es a través de una oración. Lo podemos estar orando para conectar, yo lo entiendo, ¿verdad? Y la oración nos conecta con el propósito y la voluntad de Dios. Pero el reino de Dios se establece cuando tú y yo hacemos su voluntad. ¿Quieres ver el reino de Dios en tu vida? ¿Quieres ver el reino de Dios en tu familia? ¿Quieres ver el reino de Dios en tu negocio? ¿Queremos ver el reino de Dios aquí como congregación? Hagamos la voluntad de Dios. Y la bondad de Dios viene. Toda la bondad de Dios viene cuando tú y yo hacemos su voluntad. ¿Quieres toda la bondad de Dios sobre tu vida? Ya sabes qué tienes que hacer. ¿Quieres experimentar toda la bondad de Dios? ¿Quieres que otros experimenten la bondad de Dios a través de tu vida? Ya sabes qué tienes que hacer. Busquemos la voluntad de Dios, amemos la voluntad de Dios. Y yo te animo a que tu vida sea redireccionada por la voluntad de Dios. Yo hablo más específicamente últimamente a los jóvenes, porque estoy trabajando mucho con ellos, ¿verdad? Y sobre todo porque están en un momento muy específico donde toman decisiones. Y Dios ha puesto en nuestro corazón poder compartir con ellos. Y hemos estado hablando acerca del trabajo, ¿verdad? De la vida profesional, y que eso no nos aparte de Dios, sino que sea todo lo contrario, sea algo que nos conecte más con Dios. Y no solamente es una palabra para los jóvenes, muchos de nosotros, nuestros trabajos nos alejan de Dios. Esa es la verdad. Y estamos en una lucha porque estamos estirando para dos lados. Y tú y yo deberíamos decir, ok, vamos a poner el fundamento correcto, ¿sí? Y eso nos va a llevar a tomar decisiones para que el reino de Dios venga, para que experimentemos toda la bondad de Dios, como hombres, como padres, como madres, como hijos, como alumnos, estudiantes, emprendedores, empresarios. En el aspecto que tú quieras, el reino de Dios venga. El reino de Dios. ¿Sabes por qué Jesús dijo que el reino de Dios se ha acercado? Ya, era algo que estaba anunciando Jesús constantemente. El reino de Dios se ha acercado. Y no solamente era porque vino Jesús, sino porque vino su voluntad, ¿sí?
Y ese era el mensaje de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Que tú puedas decir en tu casa: el reino de los cielos se ha acercado. Que podamos decir como iglesia: el reino de los cielos se ha acercado. Porque somos poderosos, no. Porque tenemos todos los dones, todas las capacidades, todas las habilidades, no. El reino de los cielos se ha acercado porque hacemos su voluntad, ¿sí? Entonces, lo sobrenatural, la vida de Dios, el fruto visible en la vida de cada uno de nosotros se podrá producir, ¿sí? El cambio en nuestra vida se va a producir. En medio, yo sé que a veces estamos cansados de escuchar así la tribulación, la adversidad, pero la realidad es que todos estamos en tribulación, todos estamos en lucha. Y en medio de eso, el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí? El reino de los cielos sufre oposición. Y solamente los osados, solamente los valientes lo arrebatan, ¿sí? Porque no hay otra manera. ¿Por qué lo arrebatamos? Porque nuestra carne nos está jalando que no hay otra manera de tomar el reino de Dios más que aferrándonos, ¿sí? Porque nuestra carne se opone, por eso el reino de los cielos se arrebata. No hay otra manera, ¿sí? Pero que tú y yo experimentemos toda la bondad, la fidelidad, la misericordia, el poder, el amor de Dios sobre nuestra vida como nunca lo hemos experimentado, ¿sí? Ponte de pie. Vamos a hacer una oración el día de hoy. Y haz una oración de verdad. Levanta una oración desde tu corazón para pedir la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y decirle: Señor, estoy dispuesto a rendirme. No hay otra manera si no es a través de rendirme a ti. Padre, somos tus hijos. Te hemos dicho que sí a ti. Hemos respondido a las buenas nuevas, al evangelio, y queremos ser totalmente sinceros, Señor. Si te conocemos, tal vez te conocemos muy poco. Pero no fuimos llamados, escogidos para conocerte poco. Tú no diste tu vida, no entregaste tu vida por nosotros para que solamente fuéramos personas que meditan en tu palabra, que reflexionan, que aprenden o que estudian o memorizan tu palabra. Fuimos llamados para encontrarnos contigo, con tu poder, con tu gloria, con tu belleza, con tu santidad, con tus promesas, Señor. Gracias, porque ese es tu propósito, Señor. Tu propósito es revelarte a cada uno, Señor. Pero no todos, Señor, tienen la revelación de quién eres tú. Tu propósito es que todos podamos experimentar tu gracia, pero no todos la estamos experimentando. Y aún en la determinación que queremos tomar el día de hoy de buscar, amar y hacer tu voluntad, vivir para tu voluntad, Señor, nos vamos a equivocar. Pero tú eres fiel, que tú estás con nosotros. Y entonces sí, Señor, ¿cómo no vas a pelear por nosotros, por tu voluntad? ¿Cómo no vas a pelear, Señor, por lo que a ti te interesa, por lo que tú quieres lograr hacer en nosotros? ¿Cómo no nos darás la sabiduría
la dirección para poder elegir, para poder decidir, para poder saber lo que nos conviene. Si tiene que ver con tu propósito, y que nos hagas parte, Señor, de tu plan. Tan pequeños que somos, cuántos hombres no han pasado, Señor, por la tierra, y tú nos consideras a cada uno de nosotros como parte de tu historia, como parte de tu propósito, como parte de tu voluntad. Entonces, Señor, tú te levantarás, claro, con poder, para que avance, Señor, tus planes. Lo que podemos confiar es que tus planes, tus pensamientos son de bien y no son de mal para con nosotros. Lo que podemos confiar es que tu propósito y tus planes son mejores que los nuestros. Mucho mejores, Señor. No solamente son mejores, es mucho mejor tu voluntad que lo que yo puedo perseguir, que lo que yo puedo anhelar, que lo que yo puedo desear. Y puedo descansar y confiar en que tu voluntad es mucho mejor que la mía. Que tus sueños son mucho mejores que los míos, Señor. Podemos confiar en que eres. Las palabras nunca van a poder describirte, Señor, que eres bueno. Que eres bondadoso, que eres paciente, que tienes misericordia, que eres un Dios santo, tan diferente, apartado, Señor. No hay nadie como tú. Queremos buscarte a ti, Señor. Y si pedimos algo aparte de ti, que sea tu voluntad. Si no atrevemos a pedir algo diferente, que estés tú en nuestra vida, que sea tu voluntad, Señor. Que sea tu voluntad y no la nuestra. Espíritu Santo, ven y cambia nuestro enfoque al orar. Cambia nuestras prioridades en nuestro corazón. Quiero tu voluntad. Vamos, levanta tu mano y dile: Señor, quiero tu voluntad para mi vida. Deseo tu voluntad, anhelo tu voluntad para mi vida, Señor. Revélame tu voluntad. Revélanos tu voluntad, Señor. Revélanos tu voluntad, Señor. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que esta semana necesitaban identificar cuál es la voluntad de Dios, cuál era el enfoque. Yo creo que hoy Dios está hablándote. Puedes descansar en Él. Puedes descansar en Él el día de hoy. Y dile: Señor, mi vida está en tus manos porque la he entregado. Dios no toma la vida de nadie. Él recibe a quien le ofrece su vida. Y si tú le has ofrecido tu vida, ahora tu vida está en sus manos. Y puedes confiar en que Él tiene el control. Que Él es soberano. Y que toda circunstancia en la que nos encontramos, Dios la ha permitido.
Dios tiene el poder de no hacernos pasar por ciertas situaciones, pero aún así, en su soberanía, Él permite por todo lo que hemos pasado. Él es soberano en nuestra vida, pero no solamente es soberano y tiene todo el control de todas las cosas, sino también Él es un Dios bueno. Entonces, aunque sean dificultades, aunque sean situaciones que nos han lastimado, en la bondad de Dios, Él va a usar cada una de esas circunstancias para hablar a nuestra vida, para revelarse a nuestra vida. Pero tú y yo tenemos que hacerlo parte y estar conscientes de que Él está ahí con nosotros en medio de esos momentos, para revelarnos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él anhela de nosotros. Y ahora nos toca rendirnos a Él y honrarle, y que nuestra vida sirva para sus propósitos, para glorificarle. Y que nuestra boca pueda alabar a Dios en todo momento, pueda glorificar a Dios en todo momento. Gracias, Dios, te damos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Tú vas a quebrantar todo aquello que nos sirve. Sí, Señor. Tú vas a quebrantar todo aquello que no te sirve de mí. En la medida en la que yo me someta a ti, en la medida en la que yo me doblegue a ti, Señor, tú vas a estar quebrantando todo lo que no te sirve de mí, Señor. Y así he decidido verlo. Hay cosas que no sirven de mí. Hay cosas que van a ser sanadas, restauradas, pero hay cosas, Señor, que van a ser totalmente quitadas, apartadas de mí, a tal punto, Señor, que seré otro hombre. Seré un hombre diferente, Señor, en ti. Gracias, gracias por tu obra maravillosa que tú has comenzado, que tú estás trabajando, que tú estás perfeccionando en cada uno de nosotros, Señor. No importa cuántos años tengamos de caminar, de conocerte, Señor, lo que viene es mayor, Señor. Es mayor para cada uno de los que estamos aquí. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.